¿Quién está acabando con el tren del agua dentro de los Estados Unidos? Se ha conocido pues que esta poderosa organización criminal ha llegado a los Estados Unidos y se ha ubicado en diferentes estados de la Unión Americana. Y ha sido tan importante su presencia acá por la magnitud de los delitos que cometen que poderosas cadenas de noticias, no solo en inglés sino en español, han estado llamando la atención sobre la actividad criminal y delincuencial de esta organización pues terrorista que está operando dentro de los Estados Unidos. Tan es así que hasta en la propia carrera presidencial se habla de la presencia de estos elementos, sobre todo el candidato republicano Donald Trump, que habla sobre los criminales que han sido enviados desde Venezuela hacia los Estados Unidos y se refiere específicamente a la organización criminal del Tren del Agua que básicamente se ha dicho pues, que está en diferentes estados como la Florida, como Nueva York, como Atlanta, como Washington y como Texas. Pero es precisamente en el estado de Texas donde el gobernador Greg Abbott lo ha declarado como una organización criminal donde ha recibido los mayores golpes, donde se han llevado a cabo la mayor cantidad de detenciones y donde los esfuerzos que ha hecho el gobernador le ha dado los recursos a las policías locales para que vayan en contra de esta organización criminal que tiene un fuerte asentamiento en ese estado. Y recientemente se conoció el arresto de más de 20 miembros del Tren del Agua en el estado de Texas, que estaban llevando a cabo pues, una cantidad de actividades criminales, sobre todo metiéndose en propiedades privadas, metiéndose en apartamentos que estaban abandonados, llevando a cabo una serie de actos de robo dentro de este estado. Y ha sido pues dado a conocer que 20 de estos elementos han sido arrestados, han sido identificados y se encuentran procesando, en este momento se encuentran procesados por la justicia del estado. Y también se dio a conocer la captura de Estefanía I, conocida como la Barbie, quien la han sindicado de pertenecer al Tren del Agua y estar al frente pues, de una red de tráfico sexual en el estado. Inclusive estaban hablando que a sus propios hijos lo colocaba para poder ocultar pues, las operaciones de venta de droga dentro de donde se encontraba en el estado de Texas. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que esa actitud que ha tomado el gobernador Abbott, que le ha dado mayor cantidad de recursos a las policías locales y le ha dado la orden de ir en contra de estos criminales, ha hecho que las mayores detenciones que se hayan dado, por lo menos recientemente, sean en el estado de Texas, donde se encuentran estos elementos pues operando, y también se le está buscando la manera de que las condenas sean las más duras, las más contundentes y lo más apegado a lo que establece la justicia norteamericana posible. ¿Por qué? Porque el gobernador pues, ha declarado a esta organización como una organización criminal y está dando la orden de que cualquiera que sea detectado de estos elementos pues se le aplique todo el peso de la justicia. De hecho, de los 60 o 70 miembros del Tren del Agua que hayan sido detenidos en los Estados Unidos, por lo menos el 60 o el 70% han sido detenidos en el estado de Texas y muchos de ellos ya se encuentran enfrentando juicios que lo podían llevar inclusive a la pena de muerte. Recuerden que recientemente fueron arrestados 2 venezolanos pertenecientes al Tren del Agua que violaron a una niña de 12 años y que están enfrentando de cadena perpetua a la pena capital. Recientemente eso ocurrió en junio de este año y ahora con la detención de estos miembros del Tren del Agua, que son más o menos como 20, más Estefanía I, que es la Barbie, que también fue detenida en el estado de Texas, pues la cantidad de pandilleros de esta organización criminal pues aumenta y esto hace que sea el estado de Texas quien le ha dado los golpes más duros a esta pandilla que de una u otra manera pues ha venido a causar terror dentro de los Estados Unidos. En otros estados, como en el estado de la Florida, también hay elementos que han sido capturados. Aquí hay 2 en el estado de la Florida que están acusados de haber participado en el secuestro y asesinato de un exfuncionario policial de Venezuela y están enfrentando también la pena capital acá en el estado de la Florida. Así que como quiera que sea, haber tomado la atención en las cadenas de noticias en inglés y en español, haber captado la atención de los organismos de seguridad de los Estados Unidos y de las policías locales, pues ha permitido que se desarrolle toda una estrategia y toda una narrativa que de una u otra manera pueda actuar en contra de esta poderosa pandilla y neutralizarlos de manera eficiente. Esperemos que a lo largo del tiempo que va transcurriendo, muchos de ellos puedan ser capturados y aunque se vayan para otros países, como ha ocurrido, porque muchos cuando ven la situación caliente se van para otros países, ya inclusive los organismos policiales y los propios medios de seguridad de los Estados Unidos tienen comunicación con las policías y con los organismos de seguridad de otros países para llegar a la información, a la detección y al reenvío hacia los Estados Unidos de estos elementos que están involucrados pues, en una cantidad de actividades delictivas que, como dije al principio de este video, pues han captado la atención de los organismos de acá y han captado la atención
de los noticieros locales, tanto en inglés como en español. Así que esta organización criminal, de seguir bajo este ritmo, pues será muy poco lo que quede de ella con el pasar del tiempo, porque aquí pues se están dando todos los recursos y cada estado está tomando las medidas necesarias para poder arrinconarlos, para poder neutralizarlos y para poder llevarlos ante la justicia. Y aunque aquí las condenas iniciales pues no son tan severas, cuando la gente lo ha cometido dentro de los Estados Unidos, las condenas no son tan severas, el hecho de que tanto el Departamento de Homeland Security como los propios estados hayan declarado al Tren de Aragua como una organización criminal hace que al momento de ser detenidos estos elementos o estos delincuentes, pues les sea aplicado todo el peso de la justicia. Si bien es cierto que estos trataron de confundirse con la gente que ha salido por la frontera de Venezuela para huir hacia otros países, trataron de confundirse con la gente, al llegar a los países donde se han instalado, pues le ha salido su lado criminal, le ha salido su lado delictivo y han tratado de ejecutar los atroces crímenes que hacían en Venezuela. Claro, en Venezuela lo hacían bajo la impunidad de un régimen que permite ese tipo de actuaciones, pero ellos no contaban que dentro de los países donde están operando en estos momentos, sobre todo los Estados Unidos, cuando los organismos de seguridad se ponen a la neutralización de estos elementos, pues lo logran de una manera bastante eficiente, y eso es lo que está ocurriendo actualmente en territorio norteamericano. En una oportunidad, hace algunos meses lo manifesté, que el fin del Tren de Aragua como organización criminal iba a estar fuera de Venezuela. Lo manifesté, ¿por qué? Porque en el caso de lo que está ocurriendo, de lo que ha ocurrido en Chile, pues tienen a toda la policía y tienen a todos los organismos de seguridad abocados a aprender, a tener información y a neutralizar a estos delincuentes que se apoderaron de una buena parte del país de Chile. Ya la policía los ha ido neutralizando. Y cuando esto comenzó a ocurrir en territorio norteamericano y los organismos de seguridad comenzaron a hablar de este tema y los noticieros locales, también preveía que esto pudiera tener una actuación contundente, y es lo que está ocurriendo en estos momentos. Eso quiere decir que esta pandilla, de seguir en territorio norteamericano o en otros países como Chile, pues creo que su estadía o su permanencia en el tiempo va a ser corta. Inclusive en Colombia también ha ocurrido lo propio, donde han detenido a una cantidad importante de estos pandilleros, estos delincuentes, y han sido sometidos ante la justicia. Así que el fin de esta pandilla va a estar fuera de las fronteras de Venezuela, pero donde va a llegar a un final mucho más rápido, gracias a la efectividad de los organismos de seguridad y la disposición de los gobiernos locales, va a ser en territorio norteamericano, donde en este momento hay más de 70 elementos pertenecientes a esta organización criminal que están siendo procesados dentro de los Estados Unidos, y que muchos de ellos enfrentan o la pena capital o cadenas perpetuas en las cárceles, las prisiones, pues, de los diferentes estados dentro de la Unión Americana. Buena noticia para los venezolanos que estamos preocupados porque este accionar delictivo de esta pandilla estaba básicamente manchando el gentilicio venezolano, porque a la hora de hablar de estos pandilleros, pues hablan de los venezolanos, no diferencian mucho qué tipo de venezolanos son, solo al final dicen pues que son miembros de una banda criminal, pero eso ha venido pues a manchar y también a denigrar de una comunidad venezolana que tiene mucho tiempo aquí haciendo lo necesario para lucir de buena manera, para poder integrarse a la sociedad americana, y que la actuación de estos delincuentes han venido afectando lo que había sido el trabajo de la comunidad venezolana acá. También hay que destacar que muchas de estas actuaciones de los organismos de seguridad locales pues se debe a la información que personas que tienen conocimiento de estos elementos y que conocen su modus operandi han estado aportando tanto a las policías locales como a los organismos de seguridad de los Estados Unidos, para que puedan avanzar en el proceso de detener, neutralizar y encarcelar a estos delincuentes que han querido venir a teñir de desestabilización o a teñir de sangre a la sociedad americana, pero que la efectividad de los organismos de seguridad de acá y la efectividad de las leyes y la efectividad de los gobernantes locales pues no se lo han permitido. Esto ha sido todo por hoy en los 15 minutos de José Antonio Colina para Factores de Poder. Nos vemos nuevamente la semana que viene a esta misma hora y por esta plataforma que es Factores de Poder, el canal de la información en YouTube. Duela a quien le duela. Hasta la semana que viene.